Oremos. Bueno, amado Padre, te damos gracias, Señor, por poder estar delante de ti, atentos a tu palabra. Esta es tu palabra. Es tu voz. Ayúdanos a escucharte atentamente, a atesorar, Señor, esta tu palabra y a vivir por ella en el poder de tu Santo Espíritu. Te lo pedimos por Cristo nuestro Salvador. Amén. Pues en esta triste etapa de la vida del gran rey David, hemos visto que no solo tuvo que sufrir la conspiración de su propio hijo para arrebatarle el reino, sino que en ese proceso se vio traicionado por gran parte del pueblo de Israel y de su principal consejero, Ahitofel. Sin embargo, siempre hubo algunas personas leales y fieles quienes estuvieron a su lado sirviéndole sin importar el riesgo que corrían. Además de ellos, veremos hoy que David fue maldecido por un descendiente de Saúl, engañado por el siervo del hijo de Jonatán y retado por sus propios guardias. Y en todo esto debemos poner atención a la respuesta de David en cada uno de los casos. Pasarían muchos años, como 1000 años, cuando el Hijo de Dios y descendiente de David, el Señor Jesucristo, enfrentaría algo similar. Algunos lo seguían por interés y motivaciones equivocadas. En Juan 6:25 dice, y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Es decir, lo seguían por lo que les podía dar, por lo que ellos podían obtener de Jesús. Obviamente estaba sanando gente, estaba alimentando a multitudes, estaba hablando con autoridad. Entonces, él sabía que muchos lo buscaban no por él, sino por lo que podían obtener de él. Otros simulaban apoyarlo y terminaron traicionándolo, como Judas. Y otros se le opusieron y procuraban matarlo. En Marcos 14:1 dice, 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. Y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Estaban determinados a matarlo. Pero también hubo aquellos que con todo y sus fallas permanecieron fieles al Señor durante su ministerio terrenal. Y aquí viene la pregunta, ¿y qué de ti? ¿Y qué de mí? ¿De qué manera nos hemos relacionado con el Rey en el pasado? ¿Y cómo nos relacionamos con Él en el presente, el día de hoy? La actitud y conducta de estos personajes nos permitirá reflexionar acerca de las razones y motivaciones con las cuales nos acercamos al Señor Jesucristo. Ya vimos, por ejemplo, el caso de Itai. La semana pasada nos encontramos a este hombre, Itai, y un grupo numeroso de extranjeros leales al rey y dispuestos a seguirlo incondicionalmente. Cuando Itai se acerca a David, David le dice, mira, no tienes que estar aquí, tú eres extranjero, regrésate, ponte a las órdenes de Absalón. Y respondiendo Itai, dijo, vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida
Donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Una declaración de lealtad, de estar dispuesto a seguir a su rey sin importar las consecuencias. Vimos también a Sadoc y a Abiatar, sacerdotes que estaban dispuestos a arriesgar sus vidas para servir a su rey. Y ahora veremos el encuentro de David con dos individuos, llamémosle especiales, para después continuar con el apoyo de Husai y la oposición de Ahitofel. El primero de ellos es un personaje llamado Siba. Dice el versículo 1, cuando David pasó un poco más allá de la cumbre del monte, he aquí Siba, el criado de Mefiboset, que salía a recibirle con un par de asnos enalbardados y sobre ellos 200 panes, 100 racimos de pasas, 100 panes de higos y un cuero de vino. ¿Quién es Siba? Supimos de él en el capítulo 9. Era un siervo de Saúl, de la familia de Saúl, que se había quedado a cargo de Mefiboset, el hijo de Jonatán, aquel que estaba cojo, lisiado de los pies. En ese entonces Siba se estaba aprovechando de la discapacidad de Mefiboset y del hecho de querer permanecer en el anonimato por temor a David. Cuando David quiere otorgar misericordia a algún descendiente de Saúl y de Jonatán, a través de Siba manda traer a Mefiboset y le extiende su misericordia, y no solamente le invita a sentarse en su mesa continuamente, sino que ordena a Siba que ponga a trabajar las tierras de Mefiboset y se asegure de que nada le falte. Aquí aparece nuevamente Siba, llevando, en este caso, provisiones a David y a su gente. Entonces David cuestiona a Siba acerca de esta generosa acción. Versículo 2 dice, y dijo el rey a Siba, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? O sea, realmente no le está preguntando, a ver, ¿qué es lo que trajiste? Sino, oye, ¿de qué se trata esto? Esta acción que tú has emprendido, ¿de qué se trata? Bueno, dice él, no contestando la pregunta de David realmente, sino describiendo lo que trajo. Los asnos son para que monte la familia del rey, los panes y las pasas para que coman los criados, y el vino para que beban los que se cansen en el desierto. Pues sí, ¿verdad? Lo que David realmente estaba pidiendo no era a ver, dime, ¿para qué nos va a servir esto? Sino, oye, ¿de qué se trata? ¿Por qué te acercas a mí con esto? Y luego le pregunta acerca de Mefiboset. Y dijo el rey, ¿dónde está el hijo de tu señora? Si nos traes esto, tú como siervo de Mefiboset, pues entonces quiero suponer que vienes de parte de él. ¿Dónde está Mefiboset? Y Siba respondió al rey, he aquí él se ha quedado en Jerusalén, porque ha dicho, hoy me devolverá a la casa de Israel el reino de mi padre. En otras palabras, Siba echa de cabeza a Mefiboset, diciendo que se había pasado del lado de Absalón con la esperanza de recuperar el reino al que según él tenía derecho por ser hijo de Jonatán y nieto de Saúl. ¿De dónde saca eso si el que estaba tomando el trono era Absalón? Nada que ver con Saúl o con Jonatán. Pero al mismo tiempo, Siba estaba mandando a David el mensaje de que él sí estaba de su lado. Mira, Mefiboset allá se quedó, te traicionó, pero yo aquí estoy. Te traigo esto. Él te ha dado la espalda, pero yo he tenido a bien mostrarte mi lealtad y te he traído de todo esto. Así que Siba parece ser sumamente considerado y generoso con el rey. Entonces, decepcionado de Mefiboset,
a quien le había mostrado gran misericordia y bondad, invitándolo a comer a su mesa, David le concede entonces a Siba todo lo que le pertenecía a Mefiboset. Y contento con esto, Siba manifiesta su lealtad a David, reconociéndolo como el rey y sometiéndose a su señorío. Vean el versículo 4. Entonces el rey dijo a Siba: he aquí sea tuyo todo lo que tiene Mefiboset. Está invirtiendo las cosas. Anteriormente le había dicho: oye, lo que tú estás administrando no es tuyo, es de Mefiboset, así que ponte a trabajar. Y ahora le dice: bueno, lo que es de él ahora es tuyo. Y respondió Siba, inclinándose: rey, señor mío, halle yo gracia delante de ti. Bueno, al parecer David tenía un aliado más, pero ¿era sincero? Hay varias cosas que nos llevan a sospechar realmente de las intenciones de Siba, pero descubriremos más adelante que Siba estaba mintiendo y que en realidad había dejado a Mefiboset intencionalmente. David no lo sabía, pero nosotros que tenemos el libro completo, pues podemos adelantarnos un poquito y descubrir la falsedad de Siba. ¿Sí? Eso está en un episodio más allá de la serie, pero pues hicimos trampa y nos fuimos un poquito adelante y vamos a ver quién es este Siba, ¿no? ¿Cuáles eran sus intenciones? ¿Cuál es el desenlace de la historia? Ni modo, spoiler, ¿no? Vayan al capítulo 19, versículo 25. Capítulo 19, versículo 25. Aquí ya está regresando, va de regreso David a Jerusalén después de haber vencido a Absalón. Ah, ya les dije otra cosa. Bueno, se supone que lo están leyendo de todas maneras en anticipación, ¿no? Se supone. Dice 19:25, y luego que vino él a Jerusalén a recibir al rey, el rey le dijo: Mefiboset, ¿por qué no fuiste conmigo? Y él respondió: rey, señor mío, mi siervo me engañó, pues tu siervo había dicho: enalbárdame un asno y montaré en él e iré al rey, porque tu siervo es cojo. Pero él ha calumniado a tu siervo delante de mi señor el rey. Mas mi señor el rey es como un ángel de Dios. Haz pues lo que bien te parezca. Entonces aquí sale a relucir la verdad de este personaje, de Siba. Era un oportunista. Calumnió a Mefiboset, a su patrón, diciéndole a David que le había dado la espalda y aprovechándose de los recursos que tenía Mefiboset para ir y rendirle su supuesta lealtad al rey. Es uno de esos personajes como a los que se refiere David en el Salmo 5, versículo 9, donde dice: porque en la boca de ellos no hay sinceridad, sus entrañas son maldad, sepulcro abierto es su garganta, con su lengua hablan lisonjas. Los hay, ¿verdad? Los hay de esos. Dios nos libre de ser o actuar de esa manera. Ese es el caso de Siba. Pero continúa la historia. Y el siguiente personaje en el relato de la huida de David es un tal Simei, quien es identificado como descendiente de la familia de la casa de Saúl. Y ya con eso, con ese dato, podemos esperar cierto repudio hacia David. Dice el versículo 5 en adelante: y vino el rey David hasta Baurim, y aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simei, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David, y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Y decía Simei maldiciéndole: fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso,
Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Evidentemente molesto con David, resentido porque había desplazado a la familia de Saúl del reinado, lo maldice y hace escarnio del hecho de que él esté sufriendo, de que David esté sufriendo. Pero lo que dice Simei está basado en una perspectiva equivocada de las cosas. Porque si bien es cierto que David recibió el reino en lugar de Saúl, fue Saúl quien persiguió a David para intentar matarlo y no al revés. Sin embargo, la percepción de algunos que estaban del lado de Saúl era que David había participado tanto en la muerte de Saúl como de Jonatán, y aún de Isboset y Abner. Y como le digo, sí es cierto, David reemplazó a Saúl, pero eso fue porque Dios le dio el reino a David. Simei piensa que la justicia divina, que es la justicia divina la que ha estado detrás de la conspiración de Absalón. Y de cierta manera lo estaba, ¿verdad? Sí había cierta culpa, digamos, en David, pero no por las razones que Simei creía. Es esa tendencia que tenemos de poner los juicios de Dios al servicio de nuestras pasiones y deseos de venganza. Lo que le está pasando seguramente es por ¿no? Cuando le deseamos mal a alguien, cualquier cosa que le pasa, consideramos que es un castigo divino justo. ¿Se lo merece o no? Sí. El asunto es que deseamos que se aplique la justicia de Dios hacia aquellos que nos ofenden, pero esperamos misericordia cuando somos nosotros los ofensores. Matthew Henry dice, así como la ira del hombre no obra la justicia de Dios, tampoco la justicia de Dios sirve a la ira del hombre. Y en Mateo 5:43, si quieren ir ahí por favor, Mateo 5:43. En lo que se conoce como el Sermón del Monte, dice Jesús en el 5:43, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Debió haber sido muy molesto tanto para David como para los que le acompañaban, estar escuchando los insultos, las pedradas, los gritos de este hombre. Y entonces uno de los responsables de cuidar al rey, Abisai, dice en el versículo 9, entonces Abisai, hijo de Sarvia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quitaré la cabeza. ¿Qué necesidad tenemos de estar aguantando esto y sobre todo sobre ti? Dame chance y aquí acabo de una vez con él.
Y muy probablemente Joab, su hermano, estaba con él, porque después los incluye a ambos. En su deseo de proteger al rey, proponen acabar de una vez con este irrespetuoso hombre al que se refiere como perro muerto, o sea, lo peor, basura prácticamente. Aquí tenemos el caso de aquellos que reaccionan rápidamente y en la carne. ¿Y a quiénes nos recuerdan? No, ya sé, ya pensaste en alguien, pero no. Bíblicamente, a los discípulos de Jesús, quienes celosos por su honor, querían que descendiera fuego del cielo sobre la ciudad que afrentó al Señor. En Lucas 9:54 dice, viendo esto sus discípulos, Jacobo y Juan, dijeron, Señor, ¿quieres que mandemos que descienda fuego del cielo como hizo Elías y los consuma? Entonces, volviéndose él, los reprendió diciendo, vosotros no sabéis de qué espíritu sois. Al igual que Jesús, David sabe que no es con espada que se combaten estos ataques. Así es que les dice en el versículo 10, y el rey respondió, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarbia? Si él así maldice es porque Jehová le ha dicho que maldiga a David. ¿Quién pues le dirá, por qué lo haces así? O sea, David lo reprende porque ellos andaban en otro sentir. En la carne, pues. Y es como si les dijera, ustedes no me entienden. David pudo ver en esta circunstancia el propósito de Dios, porque aun cuando Simei lo acusaba injustamente, la realidad es que sí era un hombre sanguinario. David mandó matar a Urías. Y David entendió que todo esto era consecuencia de sus pecados. Ahora, eso no quiere decir que Simei lo estuviera maldiciendo conscientemente en obediencia a un mandato directo del Señor. Él obedecía a su propia concupiscencia, pero al hacerlo, y esto lo entendía David, posiblemente estaba cumpliendo con el propósito de Dios. Nuevamente, Matthew Henry dice atinadamente, esta es una parte muy importante de la enseñanza bíblica sobre la soberanía de Dios y el mal. El mal nunca frustra los buenos propósitos de Dios. Y vean esta parte. El mal nunca frustra los buenos propósitos de Dios. Dios tiene un plan, lo hemos estado viendo. Tiene sus propósitos. Tampoco se justifica el mal porque Dios lo usa para el bien. Voy a hacer el mal que acabo que Dios lo va a usar para bien. Pero el Señor puede tomar el mal y con él alcanzar el bien. David entendió que debía recibir las maldiciones de Simei a la luz del propósito de Dios, no del odio de Simei. Entonces, tiene una perspectiva distinta de lo que está sucediendo, distinta a la gente que lo acompañaba. Y esa es la perspectiva bíblica de las circunstancias y de las cosas que nos pasan a nosotros. En Proverbios 15:1 dice, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. ¿Cómo se logra calmar la ira de alguien? No es echándole más gasolina, es una blanda respuesta. Y en 1 Pedro 4:19 dice, de modo que los que padecen según la voluntad de Dios, encomienden sus almas al fiel Creador y haga el bien. Esto lo dice en el contexto precisamente de sufrir injustamente, de sufrir por causa de hacer el bien. Así que desde el punto de vista de David, las maldiciones de Simei eran poca cosa en comparación de lo que su propio hijo le estaba haciendo. Por eso le dice en el versículo 11, y dijo David a Abisai y a todos sus siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín,
dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por las maldiciones de hoy. Vemos que David, la confianza de David estaba puesta en el Señor, sabiendo que no importaba lo que los demás dijeran de él y que aún lo maldijeran, sino lo que Dios finalmente determinara para con él. David reconoce que Dios no solamente es capaz, sino que también está dispuesto a ver su culpa y perdonarlo y devolverle bien. Y esto es tener una plena confianza en la misericordia y la enorme gracia del Señor. Dejen lo que diga, lo que quiera decir. Lo que yo sé es lo que yo recibo de parte de Dios. Sí, estoy sufriendo las consecuencias de mis actos, pero Dios me perdonó. Y por eso dice, quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará él bien por las maldiciones de hoy. Está en su soberanía el hacerlo o el no hacerlo. Y también hay una gran enseñanza para nosotros, porque tendemos a enfrascarnos tanto en defendernos de lo que los demás piensen y digan de nosotros, que perdemos de vista que lo más importante es lo que Dios permita y para qué lo hace. Además, es casi seguro que muchas de las cosas de las que nos pueden acusar tendrán algo de razón. ¿Sí? Cosas que decía Simei de David, algunas eran ciertas, no las estaba aplicando bien, pero era sanguinario David. Sí. Por otro lado, debemos considerar que nuestra respuesta misericordiosa ante las injurias puede obrar para el cambio en la otra persona. Gracias a que podemos adelantar la historia, una vez más, conocemos que Simei eventualmente se arrepiente y le pide perdón a David. Entonces tenemos el caso de Siba, ¿verdad? Adulándolo y queriendo quedar bien y después se da cuenta que eran pura falsedad. Y aquí tenemos a Simei insultándolo y aventándole piedras y termina pidiéndole perdón al rey. Vamos al capítulo 19 nuevamente, ahí adelante, capítulo 19. ¿A poco no está esto como para una serie dramática, así de muchas temporadas y episodios? Alguien que se ponga trucha, híjole, saca de aquí mucho material. Dice el versículo 18, y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, aquí aparece Simei otra vez, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió a Jerusalén, de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Versículo 20, porque yo tu siervo reconozco haber pecado. Y he venido hoy, el primero de toda la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Respondió Abisai, hijo de Sarve, dijo, no ha de morir por esto Simei que maldijo al ungido de Jehová. Otra vez. Pronto, ¿no? Para sacar la espada y órale. Pero vean la respuesta de David. Versículo 22. David entonces dijo, ¿qué tengo yo con vosotros, hijos de Sarvia, para que hoy me seáis adversarios? ¿Ha de morir hoy alguno en Israel? Pues no sé yo
que hoy soy rey sobre Israel? Y dijo el rey a Simei, no morirás. Y el rey se lo juró. Vayan a Romanos capítulo 12. Romanos 12. Versículo 14. Romanos 12, 14. Dice así, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Váyanse al 19. No os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer, si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza, es decir, harás que se avergüence. Y el versículo 21 dice, no seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. David estaba aplicando este principio divino. Sus generales querían acabar de una vez con el problema, ¿sí? Pero él dice, no. Y miren, esa actitud de David eventualmente hizo que este hombre, Simei, se arrepintiera, fuera con David, le pidiera perdón y su relación fuera diferente de ahí en adelante, completamente distinta. No podemos decir que como antes, porque nunca habían tenido una relación, una buena relación, sino que a partir de ahí empezó una relación distinta entre ellos. Vemos a continuación que las acciones de Simei no detuvieron el camino de David. Es decir, no dejaría que un incidente como este le impidiera seguir adelante con sus planes. Versículo 13, y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Entonces tenemos el encuentro de David con estos dos personajes. Y mientras tanto, del lado de Absalón, tenemos la participación de dos personajes clave. Ahitofel, ex consejero de David y ahora apoyando a Absalón, y Usai, consejero y amigo de David, a quien David había mandado a Jerusalén para que confundiera el consejo de Ahitofel. Cuando David se entera de que Ahitofel se había unido a la conspiración de Absalón, hizo una oración pidiéndole a Dios que entorpeciera el consejo de Ahitofel. Pero entonces consideró la lealtad de Usai como una oportunidad para nulificar o estorbar el consejo de Ahitofel. Y le dijo a Usai, mira, aquí no me sirves mucho, vete para allá y allá puede ser más útil a nuestra causa. Así que al llegar a Jerusalén junto con Ahitofel, Absalón se encuentra con Usai, lo cual le causa cierta sorpresa, porque conocía de la relación íntima que tenía Usai con David. Vean el versículo 15. Y Absalón y toda la gente suya, los hombres de Israel, entraron en Jerusalén y con él Ahitofel. Aconteció luego que cuando Usai Arquita, amigo de David, vino al encuentro de Absalón, dijo Usai, viva el rey, viva el rey. Antes de que Absalón pudiera decir algo, Usai dice, viva el rey,
viva el rey. Y pues Absalón, ¿qué estaba pensando en ese momento? Usted sí me está reconociendo. Me está reconociendo como el verdadero rey. El asunto es que muy probablemente Usai lo decía por el rey genuino. Nunca mencionó nombres. Viva el rey, viva el rey. El otro dice, ay, gracias. ¿Verdad? Te lo digo a ti, estoy diciendo por David, él es mi rey. ¿Sí? Obviamente no se lo reveló. Pero sabiendo que Usai era íntimo amigo de su padre, Absalón lo cuestiona acerca de su aparente deslealtad para con David. Dice el versículo 17, y Absalón dijo a Usai, ¿es este tu agradecimiento para con tu amigo? ¿Por qué no fuiste con tu amigo? Y noten que el autor utiliza la palabra amigo en varias ocasiones, hace énfasis, ¿verdad? En la relación que tenía David con Usai. Entonces Usai le declara su supuesta lealtad a Absalón, aunque en sus palabras hay un doble discurso. Vean el versículo 18, y Usai respondió a Absalón, no, sino que de aquel que eligiere Jehová y este pueblo y todos los varones de Israel, de aquel seré yo y con él me quedaré. Absalón había sido proclamado rey en Hebrón, pero no había sido puesto por Dios como rey. Y en las palabras de Usai, astutamente, él dice, aquel que elija a Jehová, yo me voy a quedar con él. No está afirmando que Jehová había declarado o puesto a Absalón como rey. Claro que Absalón pensó inmediatamente que se refería a él. Y sí, gran parte del pueblo lo respaldaba, pero nunca había sido elegido por Dios. El elegido por Dios seguía siendo David. Y no, en el versículo 19 dice, ¿y a quién había yo de servir? ¿No es a su hijo? Como he servido delante de tu padre, así seré delante de ti. O sea, ¿de qué manera había servido Usai a su padre? Como consejero. Pues ahora se disponía a servir como consejero para Absalón, pero con la intención de entorpecer el consejo de Aitofel y favorecer a David. Usai aquí es muy cuidadoso de en ningún momento reconocer a Absalón como el rey. Y en realidad lo que veladamente le está diciendo es que continuará sirviendo a su padre, pero ahora delante de Absalón. Y Absalón interpretó esto como la expresión de lealtad de Usai hacia él, tal como Aitofel lo había hecho. Entonces, ya tengo a Aitofel, ya tengo a Usai, los consejeros principales de mi padre. ¿Qué más quiero? Ahora sí, tenemos la victoria asegurada. Insisto, hay un marcado énfasis en el hecho de la relación que Usai tenía con David. ¿Sí? Era su amigo. Nuevamente, la pregunta, ¿cuál y cómo es tu relación con el rey? Al conocer a estas personas que interactuaron con el rey David, podemos reflexionar acerca de las diferentes maneras en las que nos relacionamos, no con David obviamente, sino con nuestro rey, con Jesucristo, el rey de reyes y señor de señores. Itai, el extranjero que se convirtió y declaró su lealtad a David como el rey legítimo, y cuyo deseo era permanecer a su lado sirviéndole de todo corazón, y que de cierta manera nos recuerda a Tomás, el discípulo de Jesús, cuando se le apareció resucitado. En Juan 20:28 le dice, entonces Tomás respondió y le dijo, Señor mío y Dios mío.
¿Has declarado tu lealtad a Cristo como tu Señor y Dios? Y si no, ¿qué estás esperando para hacerlo? Porque es una situación de vida o muerte eterna. En Juan 3:36 dice Jesús, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Tremendo esto, ¿no? ¿Por qué? Porque la vida está en Cristo. Él dijo, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y nadie va al Padre si no es a través de mí. Es entonces Jesucristo, alguien a quien puedes dirigirte como Señor mío y Dios mío, tal como Itai lo expresó. Tenemos a Sadoc y a Abiatar, sacerdotes que estuvieron dispuestos a arriesgar sus vidas para servir al rey. Y hace rato orábamos conforme a Hechos 20:23, una declaración preciosa del apóstol Pablo. Si vamos a Hechos 20, versículo 23. Hechos 20:23. El 22 dice, ahora aquí ligado yo en espíritu voy a Jerusalén sin saber lo que allá me ha de acontecer. O sea, Pablo está por ir a Jerusalén, no sabe lo que le va a pasar. Y el 23 dice, salvo que el Espíritu Santo por todas las ciudades me da testimonio, diciendo que me esperan prisiones y tribulaciones. Ah, pues mejor no voy. Así hubiera actuado cualquiera de nosotros, ¿no? Versículo 24, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Wow, wow. ¿Hasta dónde estamos dispuestos a servir a Cristo? ¿Hasta donde nos sea cómodo? Sin ningún sacrificio y sin tener problemas con nadie, sin ser rechazados o vituperados en el proceso. No, que ni sepan que soy cristiano porque se van a mofar de mí. No es eso lo que hicieron Sadoc y Abiatar, no es eso lo que hizo Pablo, ¿verdad? Tenemos también a Siba, que como ya comenté, hizo alarde de su lealtad al rey, pero que en el fondo era un falso y aprovechado. Y aquí podemos pensar con qué cosas queremos impresionar al rey. ¿Con nuestra piedad aparente? ¿Con un activismo desprendido de una verdadera obediencia a él? ¿Con nuestros sacrificios? ¿Con qué lo queremos impresionar? Y qué importante es que vayamos delante del Señor con toda honestidad y humildad, decir, Señor, hazme ver, como dijo el salmista, si hay pecado en mí. Aún aquello que yo no alcanzo a ver, tú muéstramelo. ¿Con qué actitud, con qué intención, con qué motivación te estoy siguiendo? Y luego vimos a Simei, el opositor que terminó pidiendo perdón y declarando su lealtad al rey. Vamos a 1 Timoteo capítulo 1, versículo 12.
Primera de Timoteo 1:12 dice, doy gracias al que me fortaleció. ¿Quién es? A Cristo Jesús nuestro Señor, porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio, habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador. Mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia, en incredulidad. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe y el amor que es en Cristo Jesús. De alguna manera esto nos describe a cada uno de nosotros. Porque aun cuando algunos no hayan blasfemado abiertamente en contra de Cristo, no le hayan tirado piedras, no lo hayan insultado, no le hayan aventado tierra, como lo hizo Simei a David, su rebeldía y menosprecio son formas de ponerse en su contra y sí, arrojarle piedras e insultos. Todos, sin excepción, nos rebelamos en contra del Señor. Menospreciamos su reinado, su señorío. Y de esa manera nos estamos poniendo en su contra. Estamos arrojando insultos. Pero fuimos recibidos a misericordia. Es decir, su gracia fue más abundante que nuestro desprecio. Y ahí el amor de Cristo. Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Tenemos a Abisai y Joab, los generales protectores del rey, quienes pensaron que podían defender al rey por medio de la violencia. De cierta manera nos recuerdan a Pedro, el impulsivo Pedro, ¿verdad? Quien en Juan 18:10 dice, entonces Simón Pedro, que tenía una espada, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha. Y el siervo se llamaba Malco. Entonces Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina. La copa que el Padre me ha dado, ¿no la he de beber? Para esto fui llamado. ¿Qué estás haciendo tú? Con violencia, queriendo defenderme de algo que es necesario que suceda en mi vida. ¿Cuántas veces hemos querido defender al Señor y su verdad por medio de la violencia? Y tal vez no física. A lo mejor no nos peleamos a golpes con alguien por la verdad. Pero ¿qué tal verbalmente? Contendemos de manera equivocada por la verdad. En lugar de solamente proclamar la verdad y respaldarla por medio de nuestra actitud paciente y misericordiosa. Y de nuestra conducta congruente con esa verdad que defendemos. Tenemos el caso de Aitofel, el resentido traicionero que se pone en contra del rey como Judas, quien por su codicia traicionó a su líder y maestro. Y es fácil, ¿verdad? Mostrar enojo en contra de alguien como Aitofel o en contra de alguien como Judas. Pero ¿cuántas veces hemos traicionado a nuestro rey? Y por mucho menos que 30 piezas de plata. Él dio su vida por nosotros. Y cada vez que nos rebelamos abiertamente en contra de Él y de su palabra, en realidad lo estamos traicionando. Estamos diciendo que su sacrificio no tiene un verdadero valor para nosotros. Que hacer nuestra voluntad es más importante. Sí, yo sé lo que tú dices, pero yo voy a hacer lo que a mí me conviene hoy. Por último, tenemos a Usai, el amigo del rey. El amigo del rey, porque no era solamente consejero de David, sino que disfrutaba de una íntima relación con él.
Pero debemos observar que esa relación estaba enmarcada en el contexto de David como rey y Usai como su súbdito. El teólogo John Woodhouse dice que ser amigo del rey, como lo era Usai, no era algo simétrico. La relación entre el rey y quien quiera que fuera amigo del rey no era una relación, más bien era una relación desproporcionada. De modo que era totalmente legítimo que David dijera, Usai es mi amigo, pero en realidad no que Usai dijera, el rey David es mi amigo. La relación no es simétrica, no es en los mismos términos, en las mismas condiciones. Así como nuestra relación con Cristo no es simétrica, no es chullito, como dicen algunos, ¿no? Es mi Señor. Si Él me llama amigo, bienaventurado soy. ¿Sí? Y estando con sus discípulos, Jesús les dijo en Juan 15, 14, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. Ya no los llamaré siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero yo los he llamado amigos porque todas las cosas que oí de mi Padre se las he dado a conocer. Juan 15, 14 y 15. Entonces, ser amigos de Cristo, ser considerados amigos de Cristo, significa no solo creer en Él, sino obedecerle. Dice, ustedes son mis amigos si hacen lo que yo les mando. ¿Se fijan que no es simétrica la relación? Si me consideras tu Señor, entonces vas a hacer lo que yo te digo. Por más que lo digas y lo cacarees, si no haces lo que yo te digo, no soy tu Señor. Y por lo tanto, tú no eres mi amigo. Y también significa gozar del privilegio de conocerlo íntimamente. Dice que Él revela a sus amigos lo que su Padre le ha revelado a Él. Somos beneficiados con la verdad de Dios. Entonces, ¿cuál y cómo es tu relación con el Rey? ¿Con quién te identificas? ¿Con quiénes te identificas? ¿En qué momentos te identificas con uno o con el otro? ¿Y qué vas a hacer al respecto? Porque estoy seguro que todos hemos fallado de una o varias formas en las que nos relacionamos con Cristo. Lo más importante es, sin duda alguna, nuestra relación con Él como Salvador. Porque insisto, el que tiene a Cristo tiene la vida, pero el que no tiene a Cristo sigue muerto en sus pecados y está en condenación. Disfrutamos de esa relación con Él por la fe en Él, porque es por gracia, no es por algo que podamos hacer. Pero si ya tienes una relación con Él, piensa en las maneras en las que llevas a cabo esa relación. ¿Cómo respondes al hecho de que Él te llame amigo, amiga? Piensa en las maneras en las que llevas a cabo esa relación. ¿Con cuál o cuáles de los personajes que hemos analizado te identificas? Y en arrepentimiento confiesa tu pecado delante de Dios, quien es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. No se trata de negar la manera en la que le hemos fallado al Señor, cuando lo hemos traicionado, cuando lo hemos insultado con nuestro menosprecio, cuando hemos simulado una relación con Él. No, no se trata de ocultar eso, sino confesarlo, humillarnos y confesarlo delante de Él, porque es fiel y justo para perdonarnos. Se trata de acercarte a Él con plena confianza y fortalecerte en su gracia para no solo poder decir como dijo Itai, sino para vivir con esa determinación. Vive Dios y vive mi Señor el Rey, dijo Itai, que o para muerte o para vida, donde mi Señor el Rey estuviere, allí estará también tu siervo.
Gracias, Señor. Porque sin merecerlo, tú nos has llamado a una relación contigo. Es por gracia. Porque te has compadecido de nosotros, Señor, y has dispuesto tu vida para el perdón de nuestros pecados y de esa manera tener el acceso sin culpa delante de tu presencia. Queremos seguirte, queremos servirte, pero lo queremos hacer en verdad y en espíritu. No solamente conocerte intelectualmente, sino verdaderamente seguirte, Señor, y estar dispuestos a todo aquello a lo que tú nos llamas. Gracias por tu Espíritu Santo que nos capacita para hacerlo. Te bendecimos, Señor, a ti damos la gloria, porque solamente tú eres digno de ella. Amén.